Sistemas de urgencias médicas y su desarrollo en Estados Unidos. Regulaciones políticas y protocolos. Manejo de recursos. Recursos humanos y entrenamiento, equipo médico, comunicaciones, educación e informática pública, supervisión médica, evaluación, niveles de atención, sistemas de manejo de incidentes y agenda del futuro, que son los puntos que prácticamente Estados Unidos pone mayor énfasis para la evaluación y el mejoramiento de este sistema de urgencias médicas en el país de Estados Unidos. Regulaciones políticas y protocolos. Prácticamente nos vamos a lo que es la regulación conforme al desarrollo a nivel nacional, estatal y local. Cabe mencionar que hay estándares y leyes, currículums recomendados por parte de los mismos estados, ya no parte a nivel nacional, sino que cada estado se encarga de realizar sus propios estatus y normas. Pero también más allá de los estatus nacionales y los estatus locales implementados, los estatus estatales, también tenemos estatus locales que pudieran ser más específicos y que puedan optar por protocolos más específicos apropiados para las necesidades de la propia comunidad. O sea, le dan la oportunidad a que cada estado pueda mejorar el sistema adoptándolo a las necesidades y posibilidades de su estado. Pero no nada más eso, sino que el estado también le da esa facilidad a nivel local que puedan mejorar y adaptar la atención. ¿Y cuántos de ustedes no han leído un manual de atención que dice al final o en algunas de las partes del tratamiento que dice revisar protocolos locales? Revisar en cuanto a los protocolos locales. Nosotros, nuestra capacitación, nuestros manuales están muy basados o vienen de Estados Unidos, traducidos prácticamente, la mayoría. Entonces esa palabrita de protocolos locales al principio, yo en lo personal cuando estudié el TUM se me hacía un poco complicada. Yo decía, pero pues, protocolos locales, en mi delegación no hay protocolos locales, ¿cómo le voy a hacer? Yo creo que esa confusión no fui el único y que muchas veces me taladraba en mi cabeza cómo iba yo a manejar mis protocolos locales. Pero más que nada es eso tiene raíz en Estados Unidos en base a esto, a que en Estados Unidos sí hay protocolos locales y eso prácticamente viene siendo parte de la regulación política y parte de los protocolos que se implementan en los sistemas médicos de urgencia. Voy a tratar de arreglar un poquito la pantalla, creo que ahí está ya más centrada, sí. Nos vamos con el siguiente, lo que es el manejo de recursos. Los equipos, las redes de comunicación, las instalaciones, las unidades, el material, debe ser coordinado, gestionado de una manera efectiva, procurando usarlos también, protocolos para poder usar eficientemente el material y para así asegurar el óptimo desarrollo de la atención. No me voy a meter en lo que es gestión, eso ya como que viene implementado, pero es prácticamente a resumidas cuentas lo que ellos le dan la importancia en cuanto al manejo de sus recursos. Hacer protocolos para mantener un material en funciones óptimas, una adecuada utilización y también todo el material que tenga que ver con las comunicaciones y las mismas instalaciones. Los recursos humanos y parte del entrenamiento, se dan cuenta ellos que la gente trabajadora es el recurso más importante. O sea, el recurso humano viene siendo la esencia para poder atender eficientemente una urgencia. El poder estar disponibles para captar y mantener el mejoramiento del personal e inclusive de los servicios voluntarios que pues hasta cierto punto cubre una gran proporción de los servicios, el poder reclutar, el entrenamiento
son parte de los objetivos de esta área, lo que es así como hay un reclutamiento, debe también haber una capacitación para enfocarlo al área de la atención o ya sea del área no asistencial también. El transporte, pues ellos le dan la importancia a lo que es un transporte seguro que debe ser brindado en las mejores condiciones con una meta de que siempre llevar al paciente al correcto lugar. O sea, el transporte tanto como tiene que ser rápido, eficiente en cuanto al tratamiento en la escena, en el transporte, también desde ahí le dan la importancia que también tiene que llegar al lugar adecuado para que la atención del paciente pueda ser la óptima. Cuanto al equipo médico, pues hay diferentes equipos que pueden ser necesitados por la población específica en cuanto a lo que son los pacientes, y pues también debe haber una apropiada utilización y un apropiado conocimiento de todo el equipo que se maneja a cada uno de estos recursos específicos, parte de lo que veníamos viendo en el tema de manejo de recursos, la importancia de que el personal sepa ocuparlo de la manera más eficiente, de una manera correcta, para que el equipo pueda ser duradero lo más que se pueda, y también el paciente pueda recibir la atención adecuada de ese equipo que se está manejando. Cabe mencionar que se involucran los equipos necesarios para tratar a las víctimas también, inclusive de trauma, puesto que le dan mucha importancia por el porcentaje de pacientes que son atendidos por trauma, inclusive una capacidad en cuanto a la cirugía menor en caso de pacientes que necesiten tenerlo en el momento de la urgencia. Y bueno, pues es parte de los componentes del equipo y enlazando lo que es la atención del paciente, que es lo más importante. Las comunicaciones, pues ellos se dan cuenta efectivamente también que la comunicación debe ser pues es el medio para que el paciente que requiere para acceder al sistema, esa es una, y la tecnología requerida para el despacho del paciente, y no nada más eso, sino el enlace de múltiples instituciones para poder mantener una correcta atención en cuanto al paciente. El entrenamiento el entrenamiento adecuado para el mantenimiento de estas estructuras, el entrenamiento adecuado para la gente que se encuentra en la función directa de las comunicaciones en cuanto a la recepción, el despacho o del interinstitucional, para poder despachar y poder colaborar de una forma adecuada. La educación e información pública, prácticamente, si bien hablábamos que el recurso humano era el más importante, la educación e información pública es el elemento base. El elemento base, ¿por qué? Porque pues ellos son la urgencia, y debe ser educada la sociedad en cómo activar un servicio médico de urgencias. Eso es lo más importante, porque una de dos: o no se activa el servicio médico de urgencia por ignorancia de la sociedad, o se activa de una forma inadecuada, en lo que hace que se retrase la atención y por lo tanto repercute al paciente. Entonces es óptimo, es la base para ellos, la educación a la población para poder activar y en qué momentos necesitar activar un servicio médico de urgencias. Definitivamente importante, no en todos los países se le da esa importancia de capacitar a la sociedad en cuanto a este sencillo punto. Luego nos quejamos que por qué tantas falsas alarmas, que por qué no activan bien el servicio médico de urgencias, o por qué a veces ni lo activan. Y pues bueno, a veces prefieren hablarle a la policía cuando se viene necesitando de una ambulancia, y pues los sistemas se quejan mucho de eso, pero más sin en cambio no han respondido al darse cuenta que la sociedad necesita este tipo de capacitación. Y sin en cambio Estados Unidos desde los comienzos pues se da cuenta de que necesita hacerlo.
La supervisión médica. La supervisión médica es prácticamente, a pesar de que Estados Unidos rechaza lo que veníamos viendo en el otro video en Europa, el modelo Belfast, lo rechaza, pero eso no quiere decir que no trabaje con personal médico. Aquí el personal médico es el que acepta hasta cierto punto las responsabilidades en cuanto a la educación, a la formación de estos paramédicos y asegurar un tratamiento de calidad, y también tener una vigilancia personal dedicado a estar vigilando continuamente este tipo de paramédicos o al personal paramédico para que puedan operar correctamente dentro del mismo sistema. Inclusive en algún momento poder tener comunicación con la ambulancia por si es que pudiera ser necesario. La evaluación pues es uno de los puntos más importantes para poder tener al paramédico con el conocimiento adecuado, asegurando que el paciente pueda obtener la mejor atención, como recae al final de cuentas la mayoría de los puntos. El proceso de evaluación debe ser una educación continua y en mejoras para asegurar el conocimiento de los paramédicos. También enfocándose en algunas áreas y pues al final de cuentas que se puede evaluar su efectividad de cada uno. Los niveles de atención, tenemos que como primer nivel el primer respondiente, que es un curso aproximadamente de 40 horas dependiendo ahora sí que protocolos locales. Pues es un curso básico y un entrenamiento para un tratamiento muy sencillo con capacidades mínimas para el transporte, con actividades en cuanto al sistema de urgencias médicas para brindar un cuidado solamente necesario hasta la llegada de una unidad prehospitalaria. En algunas áreas incluso llegan a ser ellos capacitados para trabajar dentro de los sistemas de urgencias, especificando las ambulancias, pero no en todos lados. Son trabajadores, inclusive la mayoría de ellos son o bien de la sociedad o trabajadores en industrias, en empresas, o son bomberos o son policías. Como curso básico mínimo deben de tener esta capacitación. Los técnicos en emergencias médicas nivel básico es un curso de aproximadamente 110 horas en Estados Unidos, prácticamente con un semestre académico de capacitación. En México es un año, no sé bien por qué. Prácticamente beneficia los ingresos de la institución si se alarga el tiempo, eso no cabe duda. En Estados Unidos se considera pues sencillamente medio año bien capacitado, siendo los técnicos en emergencias médicas básicas el pilar fundamental, puesto que la mayoría en cuanto a porcentaje son los que cubren en ambulancias, brindan un soporte básico de vida y vías asisten a pacientes con medicaciones básicas, el desfibrilador automático externo, por ejemplo. La mayoría del personal prehospitalario pues es básico. Aquí hay muchas controversias, puesto que a veces creemos que en Estados Unidos o eres paramédico o no eres nada, pero ellos también manejan niveles de capacitación, como lo estamos viendo, que en el inicio esto fue así. Hoy en día la mayoría de los estados efectivamente debe determinar como tal, culminar los niveles y terminar siendo pues paramédico para poder estar dentro del área de trabajo de ambulancias. No empezaron con esto. Hoy en día en muchos estados se sigue manejando así. Incluso dentro de la misma capacitación del propio paramédico viene siendo por niveles. Ahí no es de que nivel año 1, año 2, sino el nivel básico y pasas al nivel de paramédico para poder fungir como tal. En otros lados no. Así que por lo mismo de que los protocolos estatales tienen la libertad de decidir en cuanto a esto. Hoy en día la mayoría sí tienen que culminar y pasar a ser paramédicos para fungir como tal. El intermedio, el técnico de emergencias médicas intermedio, tiene maniobras más avanzadas, pero aún así limitadas en cuanto al soporte avanzado de vida. Ya tiene un acceso a lo que es la desfibrilación,
al acceso endovenoso, al uso de algunos medicamentos. Este proceso dura en Estados Unidos 7 meses aproximadamente, luego de ser técnico en emergencias médicas básico. Otra controversia más, que en Estados Unidos hoy en día ya se eliminó el nivel intermedio, así como en muchos otros países. Así que ya hoy en día la capacitación allá es brincarle del básico a terminar su capacitación para ser paramédico. Así que ellos empiezan con esto, pero más sin en cambio hoy en día sí se elimina el nivel intermedio y se integra a la capacitación tanto del básico como para poder avanzar al paramédico. Si nosotros nos damos cuenta hoy en día no es fácil conseguir un manual que diga nivel intermedio. Curiosamente, en México sigue habiendo la capacitación del nivel intermedio, pero no hay un manual de nivel intermedio, cosa muy controvertida, ¿no? Porque pues mi teoría es que así como también nos conviene alargar los años de capacitación o el tiempo de capacitación, cuando en otros lados es 6 meses, conviene que sea un año por el ingreso económico a la institución, pues también conviene que sean 3 niveles, porque así va a ser más tiempo, más dinero, más ingresos. Es una loca teoría mía. Pero si se dan cuenta, no existe un manual de intermedio oficial. En México, pues no. En otros países los ha habido. En España hay uno, pero si nos damos cuenta en cuanto al año de ediciones, pues ya está un poco atrasado. Pero más sin en cambio, pasémonos al siguiente nivel, que es el nivel del paramédico, aquí en México conocido como el nivel avanzado, pero allá ya es como tal el paramédico, que se entrena por un año luego de ser técnico en urgencias médicas básico, o sea, adaptándole otros meses más después de ser intermedios cuando eran intermedios, o si no simplemente adaptándole el tiempo de estos dos para poder ser no avanzado, sino ya paramédico. Generalmente incluyen ya lo que es intubaciones endotraqueal, tanto como intubación nasal, canalizaciones endovenosas, medicamentos de desfibrilación, cardioversión sincronizada, marcapasos externos, cricotiroidotomía, la CPAP. Los despachadores deben ser igualmente entrenados para asistir al paciente mientras llegan a la atención definitiva. Cabe mencionar que aquí la capacitación también, saliéndonos un poco del tema, también es para los despachadores, para poder ayudar a la urgencia lo más que se pueda, asesorando a la persona que se encuentre ahí cerca. Pues también esto es propio de Estados Unidos. Si lo comparamos con México, aquí solo se termina como avanzado, no como paramédico oficialmente. Prácticamente el nivel de conocimiento se consideraría que viene siendo igual, puesto que la bibliografía está basada la mayoría en ellos. Hay un nuevo manual que salió de la profesionalización del paramédico, pues prácticamente es llegar a estos niveles, ¿no? Ahí no viene que básico, que intermedio, que avanzado. Es poder juntar estos 3 niveles en una sola bibliografía. Pero eso de profesionalización pues depende qué institución te la deje, ¿no? Ya, no, eso no te lo da el manual, eso te lo da la institución. Mi profesionalización me refiero a que puedas tener una cédula profesional. Ese es el punto de una profesionalización. Pero bueno, son controversias que se siguen manejando y pudiendo aprovechar este tema para hacer una comparación con Estados Unidos. Sistema de manejo de incidentes. El sistema de manejo de incidentes pues es un proceso en la historia de Estados Unidos que comienza principalmente con los incendios forestales, teniendo mayor índice en Chicago. Pues esto orilla a los bomberos a que tengan que formar este tipo de sistemas de manejo de incidentes, puesto que es algo que se empezaba a salir de las manos, por lo que deben de formar estos sistemas de comando para poder coordinar grandes operaciones y poder contrarrestar la emergencia en este caso.
la evolución de la historia, por ejemplo en áreas donde se dan los tornados en Estados Unidos, en el centro del país, o inclusive en las mismas costas donde continuamente eran y siguen siendo atacados por cataclismos ambientales. Y bueno, este tipo de circunstancias hace que Estados Unidos evolucione en cuanto a los sistemas de manejo de incidentes, poder tener comandos en cuanto a la respuesta de desastres. Pero más sin en cambio no fue hasta luego del ataque terrorista del 11 de septiembre donde se dan cuenta que tenían que mejorar todavía más este sistema de manejo de incidentes, donde debían de integrar aún mejor donde tenían que integrar aún mejor las diferentes instituciones para poder maniobrar y trabajar en conjunto con la finalidad de tener una respuesta y una atención más óptima para este tipo de desastres. Lamentablemente sí fue por medio de la historia a través de incidentes inesperados, con la muerte de demasiada gente, que van cada vez perfeccionando un poquito más la coordinación interinstitucional e inclusive capacitando a la gente para que sepa qué hacer en dado caso de cierto tipo de desastres, en qué manera puede ayudar y en qué manera debe de también abstenerse de ayudar. Vámonos con el último punto, la agenda del futuro, uno de los puntos muy importantes de Estados Unidos y que los hace prácticamente mejor en cuanto a su evolución, puesto que parte del Instituto Nacional de Salud desarrolla un programa de agenda del futuro, donde se reúnen miembros representativos de las comunidades de emergencia y se coordinan las futuras áreas de trabajo de emergencias. Representantes también principales de entidades y asociaciones gubernamentales, tanto públicas como privadas, tengan que ver con los sistemas médicos de emergencias, se reúnen ese día, en esa reunión al año, para ver cuáles son los componentes que necesitan evaluar, qué es lo que hace falta quitar, qué es lo que hace falta poner, aumentar, en qué hace falta meterse a trabajar en cuanto a protocolos. Revisando las circunstancias que se vinieron dando en el año, o sea, le dan seguimiento a los casos en el transcurso del año para poder llegar en este día de agenda del futuro, reunirse entre todos y poner propuestas y debatir, y que al final de cuentas puedan mejorar el sistema médico en Estados Unidos. Prácticamente es una de las cosas que los hace evolucionar constantemente. Estados Unidos es uno de los más fuertes en cuanto a sistemas integrales de urgencias médicas, y pues los podemos ver aquí. Estos son los puntos a los que ellos le dedican más importancia. Algunos otros países también más, algunos menos, pero esto es a lo que Estados Unidos le apuesta para mejorar sus sistemas médicos, todos los puntos que tratamos. Pues gracias. Si hay alguna información que quieran anexar, alguna duda, también yo les dejo las bibliografías que se ocuparon para esto. Espero les pueda servir.